Bueno, buenas noches. Como habíamos prometido, vamos a comenzar una suerte de introducción a Session, que es la medicina y psicología tradicional del Antiguo Egipto. Todo esto en aras del evento que habrá próximamente, ya en pocos días, y que bueno, sé que hay una cantidad de preguntas y otras voy a ir respondiendo, para que tengan bien la seguridad de en qué consta un trabajo que en lo que a mí respecta ha llevado la mitad de mi vida. Los egipcios son conocidos por ser una cultura eminentemente científica. Si bien hay, digamos, mucha espiritualidad, la espiritualidad en el Antiguo Egipto no era mágica, como algunas veces se pretende ver, era una espiritualidad científica también, ¿verdad? Y esto los llevó a ellos, bueno, a generar hitos dentro de su historia que no han podido ser replicados, ¿verdad?, en otras culturas o en otras maneras de pensar, porque desde su arquitectura, su forma de vida, ellos han sido únicos. Entonces es importante tener en cuenta esto al encontrarse con que, por ejemplo, mientras otros pueblos de la región o países, ¿no?, desde la Mesopotamia hasta el Asia Menor, ¿verdad?, los hititas más arriba, ¿no?, en los macizos de Anatolia, donde hoy es Turquía, Armenia, etc., eran culturas salvajes, ¿verdad?, y sin tecnología, eran solo culturas guerreras. Egipto tenía ya abogados, médicos, había hospitales, escribanos, y obviamente dentro de la faceta científica de la espiritualidad terapéutica estaban aquellos que eran iniciados dentro de los templos, ¿verdad?, y que además de ser médicos, ¿verdad?, tenían una corriente muy clara con respecto a la sanación dentro de todo el esquema de posibilidades que da la sanación, desde el diagnóstico lógico, del diagnóstico crítico, ¿verdad?, hasta la posibilidad de percibir además las problemáticas de una persona sufriente, tanto sea desde el ámbito psíquico o desde el ámbito somático, ¿no?, desde el ámbito físico. Así que nos encontramos con Egipto, una cultura de avanzada. Dejaron marcadas una cantidad de circunstancias que fueron ejemplo posteriormente para otras culturas, y en lo que fue débil Egipto fue en su ejército. Hubieron 3, 4 faraones que defendieron las fronteras, entre ellos Ramsés II, ¿verdad? Pero claro, era, ¿cómo decirles? Egipto en la antigüedad era como New York o París hoy, ¿verdad? Ambicionado por cantidad de culturas, romanos, griegos, los hititas que ya los mencioné, los persas, ¿verdad? Ambicionaban esa cultura que tenía mucho oro, que el oro lo guardaban en las casas de la eternidad, salvo los reyes y las reinas. Los egipcios no usaban tanta alhaja de oro, lo guardaban para las casas de la eternidad, para acompañar, una vez salida el alma, ese cuerpo que les había servido de instrumento para evolucionar en cada reencarnación, ¿no? Entonces, claro, había mucho oro, había sabiduría, había conocimiento, y es por eso que Egipto no soportó, si ustedes conocen la historia, ser invadido tantas cantidades de veces. Es posible que, por ser una cultura científico-espiritual, bastante espiritual dentro de esta dicotomía, ¿verdad?, de valores, quizá no haya podido insistir tanto en la parte bélica, en la agresión, en la violencia, y solo hubo 3 o 4 faraones que tuvieron, digamos, un plus más, ¿verdad?, de defender las fronteras, defender el pueblo, defender nada menos que la cultura, ¿no? Así que bueno, estoy viendo para después ver las preguntas de ustedes. Así que, me preguntan, ¿no?, ¿realizaban sanación? Bueno, claro, sí, es lo que acaba de decir. Digamos que la primer medicina de la humanidad surge en el Antiguo Egipto, ¿verdad? Surge, como ya adelanté,
desde ambos rangos de evaluación, ¿verdad? Un rango concreto, lógico, y otro rango subjetivo, que se basa en la percepción, en la mente y en de modificar los campos magnéticos del cuerpo humano con las manos, ¿verdad? Ya que eminentemente Egipto fue una cultura geométrica, lo hablan sus pirámides, la disposición de sus templos, relacionados con la geometría estelar, etc. Entonces, ellos entendieron, y esto está en los muros de los templos, mi trabajo ha sido traducirlo, 27 años me llevó restaurar la ciencia egipcia, y hay una geometría en todo lo que hacemos, desde nuestras palabras hasta nuestras acciones y hasta nuestros pensamientos. Geometrías que son armónicas. La geometría sagrada egipcia es lo más completo que se conoce dentro, ¿verdad?, del ámbito de las formas. Entonces, para contestar esta pregunta, cuando todo el esquema geométrico natural, ¿verdad?, se desnaturaliza, bueno, entra la enfermedad en la mente y en el cuerpo. Entonces, ellos desarrollaron toda una terapéutica para poder devolverle la armonía original a toda la geometría humana, que no es solo humana, porque hay dentro de lo humano toda una faceta invisible en donde los órganos tienen su propia energía. Los egipcios enseñaron que cada órgano piensa, cada órgano tiene un cerebro rector, y esta mente, ¿verdad?, que tiene cada órgano, negocia constantemente con los otros órganos del cuerpo y con el cerebro regente dentro de la mente principal, donde están los pensamientos de nuestro yo. Y mucho de la sanación en Session tiene que ver con estabilizar el diálogo armónico de los órganos entre sí y con la mente cerebral. Y esto se enseña, hay que estudiarlo. Es riquísimo en conceptualización, pero es riquísimo en soluciones. En soluciones, porque, digamos, Session es una ciencia, no es una técnica. Es una ciencia practicada por miles de generaciones de familias. Estamos hablando de decenas de miles de años de práctica, de experiencia y de estudio. Mucha intelectualización de la realidad, además de la faceta espiritual de la percepción. En donde muchas veces las manos, como órgano corrector dentro de nuestra percepción en la problemática del paciente, recorren solas, van solas, ya que la terapéutica de Session enseña determinadas posturas que están en los templos, solo que nunca se entendió qué eran, ¿no? Y desde hace casi 30 años, ya 35 en total, que no he parado de viajar a Egipto. Hoy voy a dar seminarios de posgrado para maestros Session que ya están certificados hace tiempo y que estudian en la Escuela Internacional de Session, pero aún hoy todavía sigo, digamos, que dando un repaso a todo lo que anteriormente, durante 27 años, me llevó a restaurar. A ver, bueno, María Alejandra Sarac, espero estar el sábado con ustedes, gran día. Bueno, María Alejandra, allí nos veremos y verdaderamente será un comienzo para todos ustedes que traen experiencia de utilizar las manos en otras técnicas, de ya de por sí el buscar dentro de la enseñanza holística, no solamente académica, una solución para reparar pensamientos, reparar formas de ver la realidad, ayudar a reparar y reparar patologías propias del hígado, del plano cardíaco, del colon, del estómago, etc. Va a ser muy sorprendente para ustedes, porque estamos hablando de una ciencia. Yo empecé por allá a los 25 años a viajar a Egipto como mandato del que fue mi maestro, que hoy ya está ascendido, ¿verdad?, en los mundos de la luz, como decimos, Simón Levinsky. Y soy continuador de su trabajo también. El maestro Simón Levinsky era un maestro de Cábala que vivió muchos años. Él ascendió a los 107 años. Él era un profesional de la salud también. Y toda esta estructura de Session ha venido siendo
muy cuidada y contenida dentro de la cábala científica, no de la cábala religiosa, de la cábala científica. Y llegó a nuestros días muy deteriorada, una tradición que fue oral siempre, la de la cábala. Yo soy maestro cabalista, formado por Simon Levinsky, y sucedió que a partir de la Edad Media, por circunstancias ajenas a la propia cábala, hubo que resguardar, ¿verdad?, la ciencia y dejar de practicarla, ¿no? La Edad Media fue una etapa muy oscura para una buena parte de la humanidad, y allí, bueno, hubo que dejar de practicarla y hacer servicios, ¿verdad?, extramuros del hermetismo cabalista, y solo se enseñó, nada más. Esto hizo que Session se deteriorara en un 40% casi. Estamos hablando de 500 años y un poco más, ¿verdad?, de esto. Y bueno, la misión mía, encomendada por mi maestro, fue la de restaurarlo. El tema es que yo lo pude restaurar, pero es mi responsabilidad el hoy enseñarlo, ¿verdad?, y graduar como maestros a aquellas personas que tengan una verdadera vocación, ¿verdad?, por el servicio y por la salud. Y bueno, lo he sacado del hermetismo, de la escuela cabalista. Yo soy presidente de la escuela de cábala científica, y lo estoy enseñando hace años. Hay maestros y maestras certificados en varios países del mundo, donde más es en Argentina, porque yo vivo acá y me es más fácil, pero bueno, siempre estoy viajando a otros países a dar algún posgrado. Entonces, este es el tema, ¿no? La vocación de servir y la vocación de estudiar para poder servir, ¿no? Y el estudio es tremendamente rico en Session. Nos da posibilidades, y posibilidades de restaurar, de reparar. Muchas veces vienen personas y me preguntan las diferencias que hay con otras técnicas, supongamos, ¿no? Y yo siempre estoy ajustado a la ética. Yo no hablo de otras técnicas porque soy de pensar que todo sirve. Todo sirve, aunque miren, aunque provoque una sugestión, ¿verdad?, a una persona, y bueno, será como tomar una aspirina y estar un día bien. Y eso sirve, ¿verdad? Entonces, lo que hace Session es ir un poco más allá, por ser una ciencia antiquísima, ¿verdad?, con decenas de miles de años. Session hace sentir bien, pero es un poco más que una aspirina, porque termina reparando. ¿Qué repara? Hay un síntoma que hoy es muy común, que es el pensamiento obsesivo, ¿no? Hay personas que no se acuestan a dormir, que se acuestan a pensar. Y son las 2 de la mañana y siguen pensando. Y teatralizan en su mente problemas que han tenido en la semana o en ese día, y le hubiera dicho y le hubiera tenido que contestar, discuten, vuelven a discutir y a rememorar en su mente y a actuar situaciones en las cuales de repente han sido de mucha frustración. Ese pensamiento obsesivo es propio de una generación que vive dentro del estrés constante. Session repara eso, no en una sesión, ¿verdad? Nosotros planteamos tratamientos dentro de Session, ¿verdad? Tratamientos de una vez por semana o de cada 15 días, ¿verdad?, en donde hablamos con nuestro paciente, aprendemos a ver desde dónde nos habla, si nos habla desde su hígado, desde su estómago, desde su tiroides. Es increíble las posibilidades que aprender Session nos da, y sabemos qué aplicar y desde dónde, porque también hay órganos que se conflictúan, ¿verdad?, cuando se asocian con este tipo de pensamiento obsesivo. Entonces, reparamos la geometría del órgano, reparamos la energía de la mente, y nuestros pacientes poco a poco van liberándose del pensamiento obsesivo, ya no se levantan cansados. Hay personas que dicen, me acosté, dormí 8 horas y me levanté cansado y vi que mi mente no paraba. No paraba, estuve pensando toda la noche, estaba dormido. Esas cosas que son síntomas comunes hoy por hoy, sí, Session las termina reparando. Además, dentro de Session podemos colaborar con la medicina oncológica mientras los pacientes se hacen
determinado tipo de terapias radiantes, quimioterapias, etc. Por ejemplo, nosotros lo que podemos hacer es quitar la toxicidad que deja la quimioterapia, por ejemplo. Y esas sesiones tremendas que dejan a los pacientes oncológicos 3 días tirados en la cama, después de cada quimio, al hacer tratamientos con Session desaparecen. Pueden trabajar, pueden estar, no es una tortura, ¿verdad? Es amplísima la gama, ¿verdad?, de las cosas que podemos hacer, y precisamente porque Session es una ciencia. O sea que vamos, desde síntomas mentales o psicológicos hasta poder colaborar con verdaderas patologías. Nosotros interactuamos con psicólogos, con psiquiatras, con médicos, formamos parte del equipo multidisciplinario, y en las clases de Session yo enseño al respecto, soy el instructor, ¿verdad? Y enseño al respecto, ¿no?, de cómo hacer para interactuar con los profesionales de la salud para formar parte de ese equipo multidisciplinario. Nunca les decimos a nuestros pacientes, no, hagan solo esto y descarten la medicina alopática u homeopática. No, está bueno formar como un panel de abejas, ¿no?, en donde todos colaboramos y trabajamos en pos del mismo objetivo. Session nos enseña a ser bastante humildes con respecto a esto, ¿verdad? Sabemos que podemos lograr cosas sencillas, cosas difíciles, pero cuando podemos integrar parte de un equipo lo integramos, porque el tema no es reivindicar, ¿verdad?, una disciplina, sino el tema es salvarle la vida a una persona. O sea que Session nos forma dentro de esto. A ver, sí, somos energías, claro que sí, todo es energía, hasta la propia materia es energía. La física nos enseña que aún lo que parece que fuera inerte al tacto o a los ojos, ¿verdad?, simplemente es, para decirlo fácil, una energía más apretada, más comprimida, ¿verdad? Pero si tuviéramos la posibilidad de entrar a ese universo que aparenta ser inerte, veríamos que está compuesto por átomos, y esos átomos están unidos entre sí por fotones, que son puentes de luz, ¿verdad?, entre cada uno dentro de la estructura atómica, ¿verdad?, que los forma. Así que claro, somos energía, y Session es energía, pero no es solamente el abordaje a nuestro paciente, no es solamente energético. Como decía recién, tenemos que aprender a ver por qué le pasa lo que le pasa a nuestro paciente. Y hay una formación analítica a la modalidad del antiguo egipcio, que estaba también frente a su paciente para ayudarlo, que nos abre la mente para encontrar el origen de lo que le sucede. Estamos en una época en donde se habla mucho de emociones, ¿verdad? Session no sana emociones. La emoción es un efecto, y Session no trata efectos. Session trata las causas que generan esas emociones. Si nosotros vivimos tratando, ¿verdad?, emociones, nuestro paciente siempre va a estar igual. Podrá experimentar alguna mejoría pasajera, pero la causa va a seguir ahí latente, generando más y más y más emociones. Entonces los egipcios se dedicaban a restaurar el contenido original del trauma, ¿verdad? Allí donde sucede y de donde emana, ¿verdad?, esa emoción, que es el trauma primordial, el origen, esto que decía recién, ¿por qué le pasa lo que le pasa? Entonces, aprendemos a saber cómo diagnosticar el origen de las crisis y las problemáticas de nuestros pacientes. Y vamos entonces al pensamiento, no a las emociones. Vamos al pensamiento, que es el que origina determinadas conductas y determinadas emociones, ¿verdad? Y reparamos el origen. Vamos directo al núcleo, ¿verdad?, crítico que genera la enfermedad física o la enfermedad o el síntoma mental. Y nos va muy bien porque el hecho de reeditar en el presente una ciencia tan antigua y tan certera, que por momentos es compleja, pero la enseñamos fácil, ¿verdad? No se requiere una preparación anterior. Yo soy licenciado en psicología y tengo un máster en psicología clínica, y no me manejo tanto con un lenguaje técnico, porque el tema es que mis alumnos puedan aprender. Y hace años que vengo haciendo esto, como decía, formando maestras y maestros, y ya los orgullos, ¿no?, los éxitos en consultorio
ya no son solo míos, son de decenas y decenas de maestras y maestros Session que operan en sus consultorios, formando equipo con profesionales de la salud o solos cuando no amerita, ¿verdad?, la mediación de un profesional de la salud, y éxitos, por ejemplo, como en el ataque de pánico, como en las angustias, como en la personalidad insegura. Toda la sintomatología psíquica, tarde o temprano, termina gestando una patología somática. Enraiza en el cuerpo y en los órganos eso que primero estaba en la mente. Nosotros operamos sobre la mente y operamos sobre el cuerpo. Entonces esto que decía, ataques de pánico, angustias, inseguridades, complejos de inferioridad, lo que a ustedes se les ocurra, una ciencia tremenda lo puede volver a reparar. Entonces no hablamos de esa sensación, ¿verdad?, de que bien me voy y al otro día estoy igual, sino que hablamos de ir reparando. Y estos somos una cantidad de maestras y maestros Session hoy en día que lo estamos pudiendo llevar a cabo. A ver, bueno, ciertamente es una ciencia maravillosa, Session y usted cambiaron mi vida, mil gracias por siempre. Bueno, gracias Miriam por exponer lo tuyo. A ver, maestro, buenas noches. ¿Cómo funciona Session en trastornos de tipo de los denominados trastornos generales del desarrollo, como autismo, Asperger, y yo agregaría TDA también, ya que son todos partes de un mismo síndrome, ¿no? Esto generalmente, Paula me lo está preguntando, y esto es una patología propia de los niños pequeños, que puede empezar en el nacimiento o se puede declarar por traumas, por impactos fóbicos, etcétera, miedo, estoy hablando, a partir de los 6, 7 años, y tener una eclosión importante en la preadolescencia, en donde es imposible concentrarse para el estudio, en donde hay comportamientos muy erráticos, muy complejos, ¿verdad? Y donde los niños y las niñas con esta sintomatología están siempre en crisis. Bueno, nosotros aplicamos esto porque como Session trabaja la conducta, ¿verdad?, no solo desde la interpretación, sino desde equilibrar nuevamente la geometría del pensamiento y la geometría hasta la electricidad cerebral a través de los campos magnéticos, los nervios periféricos y todo lo que Session conoce. Tenemos bastante éxito en esto. Siempre para estos casos, que son casos complejos, porque estamos hablando de casos infantiles, pero casi a nivel psiquiátrico, porque muchos de ellos requieren de medicación. Esto debe ser compatibilizado con un psicólogo, por ejemplo, ¿no? O un psicopedagogo o psicopedagoga que tenga mucha experiencia, pero generalmente, ¿verdad?, con un terapeuta analítico. Entonces, formamos equipo y los niños empiezan a cambiar sus conductas. Lo peor de todo es atravesar la crisis de adolescencia, ¿verdad?, con TDA, que es trastorno de la atención, a veces con hiperactividad, entonces es TDAH, ¿verdad? O, como dice Paula, a lo que yo agregué, el Asperger o el autismo. Tenemos muy buenos resultados, los tengo en mi consultorio y los tienen los colegas maestros y maestras que ya están recibidos desde hace un tiempo. Así que, bueno, es una excelente pregunta. Otra pregunta, ¿cómo influye Session en los diferentes niveles del ser humano? Físico, sexual, emocional y mental. Pero sobre todo, la pregunta va enfocada en el aspecto sexual y lo que llaman la transmutación. Un abrazo fraternal, ahí se me fue, desde México creo que decía. Lo perdí porque veo que se va moviendo, ¿no? Una vez que uno puede lograr la armonía, pero una armonía, otra vez, no del que lindo me siento bien, sino de eliminar conductas, ya que hablamos de lo sexual, ¿verdad? Hay personas que tienen fobia al sexo. Hay personas que han sido abusadas o violadas de pequeños, hombres o mujeres, que desarrollan todo un comportamiento que después es complejo en la adultez, ¿verdad? Por eso es tan importante la visión de Session acerca desde encontrar y aprender el vocabulario desde donde nos está hablando nuestro paciente. Obviamente, un paciente con
con una problemática libidinal, líbido, ¿verdad? Quiere decir placer, pero dirigido a la sexualidad, entonces con una problemática radicada en la libido, su lenguaje, ¿verdad?, va a ser muy recurrente en cuanto al sexo, a la sexualidad, etc. Nosotros podemos hacer una buena catarsis a través del planteamiento de Session, que invita a sacar todo el dolor para afuera, para después reparar toda esa catarsis con nuestras manos. Es una especie de psicología antigua pero completa, en donde además de las palabras, sumamos, como decía la compañera que posteaba ahí, sumamos la energía, pero no una energía ignota, abstracta, que no tiene explicación, no hay dogma dentro de Session, ¿verdad? Al ser una ciencia, hay toda una explicación concreta y objetiva de cómo es que se mueve y repara este mundo subjetivo. Así que, bueno, esa es la respuesta. Nosotros vamos a trabajar siempre todos los esquemas del ser humano, ¿verdad? Y cada uno de esos esquemas, por más complejidades que presente, nosotros los podemos abordar. Los egipcios han dejado escrito, por ejemplo, en el templo de Hathor, de Dendera, dedicado a la madre del universo, que los egipcios llamaban Nut, ellos sostenían la idea de que en realidad no tenemos un dios masculino, sino que hemos sido creados por una pareja de dioses, que por eso no están tan ajenos a nuestra naturaleza de que vivimos en pareja, ¿verdad? Entonces, así como es arriba, es abajo. Y allí en el templo de Nut, en Dendera, hay enseñanzas formidables que he traducido durante todos estos años, especialmente la cripta que está debajo, que a veces no se permite entrar, y que yo doy clases dentro de ese subsuelo, ¿verdad? Porque son cosas magníficas las que hablan con respecto a la geometría de la mente, sabiendo leer jeroglíficos, ¿no? Y además cómo se debe leer, y tengo clases filmadas allí, y varios posgrados dados allí, en donde ¿qué iba a decir? Me distrajiste. En donde hay cosas maravillosas y a nivel de implementación de lo que Session puede hacer y cómo lo hace. Obviamente yo en esta introducción estoy planteando lo que hace Session. Cómo lo hace, lo enseño en mis clases. O sea que con esto se van a encontrar, ¿verdad?, en el próximo seminario, en el próximo primer nivel que daré. A ver, ¿qué otra pregunta hay? Déjenme ver un poquito. ¿Cómo se utiliza? Bueno, se utiliza, ya lo expliqué, se utiliza con las manos. Este no es un ámbito para enseñarlo, la enseñanza es seria, la enseñanza es de corte académico, con mucho conocimiento y la práctica que corresponde, pero hay conocimiento, que vuelvo a repetir por enésima vez, es una ciencia, no es una técnica. Los egipcios no canalizaron esto, con el respeto y las buenas canalizaciones y canalizadores que existen. Es otra faceta del sistema de sanación humano, ¿verdad? Es en base a estudio, en donde además aprendemos a percibir, aprendemos el movimiento de los mundos invisibles, ¿verdad? Dentro y fuera de nuestros pacientes y dentro nuestro, porque Session tiene autoaplicaciones para el terapeuta y para el que quiera hacer consultorio o que ya viene haciendo consultorio para beneficiar a sus pacientes, ¿verdad? Pero bueno, yo acá explico qué es lo que hace, ¿verdad? La medicina y psicología tradicional del Antiguo Egipto como fuente de reparación, ¿verdad?, energética y somática, al estilo de los egipcios, porque por yo venir de la tradición cabalista, yo empecé a los 14 años, ¿no?, a estudiar la cábala, y obviamente la cábala científica, la que viene de la rama egipcia, no tanto la de la rama hebrea, no se le puede tocar ni un punto ni una coma, porque es una tradición y que por miles y miles de años ha sido hermética. Yo estoy tomando una gran responsabilidad frente a esto y bueno, y está saliendo bien, por suerte. Pachi, es un placer siempre escucharlo. Bueno, muchísimas gracias. Estoy buscando otra pregunta. ¿Saben qué pasa? Que se me van los otros comentarios. Como es en vivo, van desapareciendo. Pero bueno, voy a refrescar la página a ver si aparecen.
¿Qué más puedo decirles? Cuando uno tiene abrazo, bueno, muchas gracias. A ver, buenas noches, mi sobrino tiene hidrocefalia. Consellen, ¿podría mejorar su calidad de vida? Sí, puede mejorar su calidad de vida, pero la hidrocefalia, que es líquido, es agua en el cerebro, esto es congénito, se nace de esta manera, es una patología muy compleja. Entonces, siempre podemos dar calidad de vida, ¿verdad? Pero ser totalmente serios. La hidrocefalia es muy compleja, por más que hay intentos, investigaciones, etcétera, hay personas que tienen un grado de conciencia importante, siendo hidrocefálicos, otros tienen un 20% de conciencia de la realidad. Habría que ver, Alejandro, lo que tú me preguntás, el grado de complejidad, pero siempre vamos a poder dar calidad de vida, porque vamos a entrar a generar la mayor adaptación, ¿verdad?, de toda esa patología a una geometría armónica, que es como la que el cerebro y todo el encéfalo debe tener. Entonces sí, siempre va a haber una mejoría, pero plantear un alta o una curación de un paciente hidrocefálico es muy audaz. O sea que vemos la realidad dentro, ¿verdad?, de todos los síntomas o patologías que existen. Pero siempre podemos hacer esto. Pero, por ejemplo, patologías artrósicas, hay un video por ahí en YouTube en donde yo le realizo una aplicación de 3 minutos a una persona en un determinado clínico que tenía un dolor crónico de rodillas desde hacía 15 años, vivía con ese dolor de rodillas. Quizás después lo busque y lo ponga acá, dentro de los comentarios, y a esa persona se le anestesió, no vamos a mentir, no se le curó el dolor. Se le anestesió, pero algo que no había podido lograr nunca. Entonces se arrodilla en el suelo y hace fuerza, ¿no?, para golpear la rodilla y no siente el dolor. Esa persona, con una cantidad de sesiones de session, y puede llegar a retroceder su dolor crónico, ¿verdad?, en mucho, quizás le quede un 20, un 30% de dolor. Podemos recuperar un 70% de la geometría, comprenden, armónica de esta parte de su anatomía. Y estas cosas, después voy a poner el video para que vean que esto es así. Así que entre los comentarios va a figurar. Y si alguno sabe dónde está, colóquelo. Les agradezco muchísimo esto. O sea que podemos lograr cosas que tienen que ver con la anestesia en un paciente quemado, por ejemplo, en un paciente recién operado y que a veces ni la morfina puede calmar. Session puede anestesiar su dolor, el dolor de la quemadura, etcétera, por muchísimas horas. Ahí no hablamos de una reparación, ¿verdad? Hablamos de una posibilidad de anestesiar. Y esto sí, lo podemos hacer. Así que digamos que el espectro es muy amplio y hay una casuística enorme. Session lo estudian personas que tienen vocación de servicio y que de repente no tienen una cantidad de estudios, no tienen estudios universitarios, pero como yo empiezo de cero y hablo dentro de este lenguaje lo más sencillo que puedo para dar la formación, pero también hay médicos estudiando Session, hay bioquímicos, hay kinesiólogos, kinesiólogas escuchando, hay abogados también, hay de todo, ¿verdad? Pero digamos que la propuesta desde el Antiguo Egipto a hoy, luego de estos 27 años en donde hice campañas durante 27 años, decenas y decenas de campañas. Ahora, el próximo enero, viajo a dar un posgrado a Egipto, es la campaña número 89, creo que es. Son muchas. Sudán, también lo he visitado muchas veces porque hubo faraones, ¿verdad?, pertenecientes a lo que hoy conocemos como la tierra de Sudán, faraones negros que conquistaron también Egipto y que lo enriquecieron mucho en una cantidad de aspectos. Luego, bueno, Egipto se liberó de ese yugo a través de una guerra y se liberaron. Pero, por ejemplo, he escrito muchos libros, lástima que no los tengo para mostrarlos, pero he escrito muchos libros que son solamente para la escuela de Session y otros libros que están en todas las librerías de Argentina
en donde en alguno de ellos hay un libro así, grueso, de 400 páginas, que se llama Septepi, y es un libro que yo he viajado por toda Latinoamérica muchas veces, en donde he encontrado la correlación de los egipcios enseñando aquí, en Latinoamérica. Quiere decir, desde el sur, ¿verdad?, hasta México, toda Latinoamérica, y es un libro muy rico en experiencias. He viajado muchísimo y trabajado muchísimo en pos de restaurar la medicina egipcia y también buscar sus efectos culturales en Latinoamérica. Y bueno, ese libro es un libro muy rico en todo eso, con material gráfico a nivel fotográfico, ¿no?, de mi estadía en cada uno de esos países, en las ruinas, estudiando más todo el desarrollo de este libro, ¿no? Así que bueno, a ver qué otra pregunta hay. A través del estudio serio y aplicaciones de Session y sus enseñanzas, pude transformar mi vida. Luego de buscar en muchas técnicas y métodos, solo Session pudo lograr cambios concretos. Y poder aplicarlo para sanar a otros es maravilloso. Es un honor estudiar en la Escuela Internacional de Session. Gracias. Bueno, Vero Floridia escribió esto. Estos son pacientes, algunos son pacientes míos que están en mi muro de Facebook, otros son maestros y maestras que se han recibido hace tiempo y ya están haciendo consultorio. Así que está bueno esto. Gracias. Este libro, este es uno de los que escribí, del que les hablaba, ¿verdad? Este es Septepi, ¿no? Es un libro de 400 y pico de páginas, muy documentado, en donde hasta hice un estudio de una cultura muy relacionada con la egipcia, en donde los egipcios, recuerdan ustedes que muchos de ellos tenían el cráneo alargado, algunos lo deformaban, por una cuestión cultural, pero otros ya nacían así genéticamente, porque son la continuación de determinadas culturas y razas muy anteriores, ¿verdad?, que figuran, estos forman parte de la protohistoria, ¿no?, de una historia desconocida, y que bueno, nosotros hemos logrado conocer a través del estudio de la mitad de una vida. Yo tengo 60 años y como dije, me llevó 27 a restaurarlo en forma primaria, y hoy hace 35 ya de esto, y lo estoy revisando, nada más, ya está restaurado. Lo estoy revisando y bueno, en cada viaje a Egipto a dar posgrados de la enseñanza terapéutica, para mí es un placer, no me voy a aburrir jamás, ¿verdad?, de hacer esto. Bueno, gracias, escucharlo, bueno, muchas gracias. ¿Pueden venir ciertas patologías de vidas pasadas? Qué buena pregunta esto. A veces sí. Muy buena pregunta, Luz. Sí, hay un capítulo que no se estudia ahora en los primeros niveles porque se necesita un grado de complejidad en el aprendizaje y en la intelectualización de los conceptos terapéuticos de Session, pero sí hay un capítulo importante después de la maestría en donde se estudia la reencarnación. Yo soy un científico de la conducta, dirijo un laboratorio de análisis conductual en donde la reencarnación es uno, ¿verdad?, de los ítems o de los capítulos que estudiamos. Y no soy yo el único como psicólogo, hay miles de psicólogos en el mundo que han visto que esto es real, que esto es cierto, que la reencarnación es un hecho, independientemente de las filosofías certeras, ¿no?, de la India, del Tíbet y los mismos egipcios. Lo importante es poder concretarlo hoy, desde nuestro lenguaje, desde nuestra visión del siglo XXI. Y hemos visto que sí, hay muchos traumas que se continúan, hay hasta patologías, tanto psíquicas como físicas, que vuelven otra vez, ¿no?, a suceder en esta vida presente. Pero cuidado, como hay que estudiar mucho para llegar a una convicción total, ¿verdad?, y hacer un buen diagnóstico de qué patología o situación sintomática puede venir de una vida anterior. Hay ideologías que plantean que todo lo que nos pasa es de una vida anterior, y esto no es así, ¿verdad? El determinismo tan agudo, tan absoluto, no es real. Bueno, pero para esto hay que estudiar toda la vida, estudiar las culturas, estudiar religiones comparadas, en mi caso, bueno, estudiar toda la cultura egipcia durante casi 30 años. Entonces, digamos, sí lo hay,
como era Luz, que me preguntaste esto, sí lo hay, pero no creer que todo lo que nos pasa es devenido de las vidas pasadas, porque tiene que haber una lógica también. Salvo que te encuentres con un maestro Session que conoce de esto porque ha aprendido una medicina en donde la reencarnación es un valor terapéutico también. Podés encontrarte con una persona que sea vidente o lo que fuera, pero no toda la gente se encuentra con eso y te puede decir esto. Entonces, es muy difícil que el cosmos o los dioses hayan inventado un mecanismo tan absoluto en donde nadie se dé cuenta por qué le pasan las cosas. La cosa está para que la vida sea comprendida. Entonces sí hay algunas instancias que vienen de las vidas pasadas, pero la mayoría, ¿verdad? El 95% de las cosas que nos suceden son causa y efecto generados en esta vida presente, porque ahí todos tenemos memoria. Todos tenemos memoria. Y alguien sí, nuestra propia lógica o alguien nos puede ayudar a pensar, como los maestros Session hacemos, ¿no será que estás viviendo el efecto de una causa que generaste antes? ¿Te pasó esto? ¿Qué te pasó en la adolescencia con otra persona en donde tú le hiciste lo mismo que te han hecho a ti, a otra persona? Y ahí viene la sorpresa. Hay una cuestión de causa y efecto, como dije, basada en el 95% de las cosas que nos suceden, porque nos tenemos que poder dar cuenta de eso. O lograrlo solo, o hablar no con un mago, no con un, ¿entienden? Sino con alguien que nos ayude a tener una lógica, nos ayude a reparar. Y hay toda una estructura de reparación, de como llaman el karma en la India o en Asia, y como los egipcios llamaban el Shai, S-H-A y latina, ¿verdad? También en eso, o sea, es complejo, es una ciencia, hay que estudiarlo, pero no es difícil. Eso es lo bueno. Y después la parte aplicativa es maravillosa. La parte aplicativa es un trance de aplicación en donde todos volamos al integrarnos a la geometría invisible y a ese palpitar energético del aura, de la energía, de toda la cromaticidad y los campos magnéticos de nuestro paciente. Imaginen cuando además podemos aplicar todo eso sobre nosotros, ya que nos podemos autoaplicar en una gama extensísima que abarca todos los síntomas, todas las posibilidades, todas las problemáticas. He escrito también un tratado de filosofía Session que está en todas las librerías de Argentina, y para los demás países esto se hace con librerías que venden online. Pongan libros de Sahuar y Merek en Google y ahí van a encontrar cantidad de librerías de Argentina que también venden, las venden por, ¿cómo se dice?, por internet, y se los mandan por correo, pequeño paquete postal, se los mandan. Pero en todas las librerías de acá, de Argentina, están mis libros. A ver, ¿qué otra pregunta puede haber? Bueno, muchas gracias. Gracias, es un verdadero honor estudiar Session con usted. A ver, hay toda una estructura de reparación. Claro que sí, sí la hay. Estoy muy triste, sucede que se me subieron los triglicéridos, colesterol, azúcar y no entiendo la razón. Bueno, estás teniendo, Blanca, vos sos de México, yo te conozco, Blanca, ¿cómo estás? Acá hay un stroke, como se dice en inglés, ¿no? Hay un brote importante que seguramente es mental. Para que te suba el azúcar, los triglicéridos y el colesterol, algo está sucediendo. Fíjate si te estás hidratando bien, hay que tomar mucha agua, específicamente para el colesterol, comer mucho ajo para el colesterol. Y el azúcar sube cuando no nos estamos cuidando y por temas angustiantes recurrimos a masticar, a comer especialmente carbohidratos, harinas. ¿Ah? Así que, bueno, yo creo que sí hay una razón. La razón obviamente debe ser mental y de alguna manera estás haciendo catarsis a través de eso, pero qué lástima no tenerte acá cerca para hacerte una buena aplicación de Session que pueda calmar tu mente, reparar un poco, tocar tu páncreas, ¿verdad?, tu hígado por los triglicéridos. Pero bueno, tranquila, tranquila. Lo importante es que estés en paz, que logres estar en paz. Toma mucha agua, anda al médico, por supuesto, para que te diagnostique bien, pero encontrar la causa. Para un stroke de este tipo tiene que haber una causa, y seguramente la hay, y es mental.
¿tá? Entonces, tu parte emotiva genera una especie ¿cómo se dice? Bueno, como te dije recién, ¿no? de intentar hacer una especie de catarsis o de crisis, pero es más destructiva que constructiva. A ver, gracias maestro por sacarme de la oscuridad y llevarme a la luz, es un gran hombre, bueno, gracias, una bendición que haya aparecido en mi vida. Estos son pacientes, gente real, ¿verdad? Que repara, porque Session repara. Session no es una sensación, no dura un día, ¿verdad? Los efectos, o unas horas. Session se continúa semana tras semana y vamos reparando la mente, la vida y el destino de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias por poner tantos comentarios. Voy a leer un último comentario, un honor estudiar con usted. Ustedes verán que me dicen maestro, o sea, somos maestros por docentes, ¿verdad? Porque en mi vida profesional yo me he formado en la universidad, en mi carrera analítica, pero esto de la maestría son los títulos que nos da la Escuela Internacional de Session. No es que somos maestros porque somos seres ascendidos o iluminados, no. Somos padres de familia, madres de familia, gente que se quema las pestañas estudiando, así como lo hice toda mi vida, especialmente me costó mucho esfuerzo, mucho trabajo, restaurar nada menos que la medicina tradicional egipcia. Pongan ustedes Session en Google, va a aparecer un grupo de rock, va a aparecer algo de botánica en donde hablan de la flor del Session y el loto azul, que es el Session, y después van a encontrar solo artículos míos, de mis maestros o de alumnos que han aprendido conmigo. Hasta el comienzo de mi trabajo, hace 35 años atrás, no se entendía, ¿verdad?, cuál era el loto azul, que es el nombre, el Session, el nombre de la ciencia egipcia, y toda su operatoria. Los egiptólogos y arqueólogos creían que los movimientos con los brazos y todas las posiciones que hacían los egipcios era una ritualística mágica. Y sin embargo, bueno, por ser un profesional de la salud, pude, con muchísimo esfuerzo, ¿verdad? Y es una tarea que por momentos me quedó muy grande, pero bueno, traté de ajustarme a las circunstancias y no violar el compromiso que había sostenido con mi maestro Simón, ya que él fue casi como mi padre. Y bueno, logré algo bueno, logré algo importante, que es no alterar ni una coma ni una letra de la medicina y la psicología tradicional del antiguo Egipto. Bueno, les agradezco muchísimo. Hemos tenido... ¿Cuánto tiempo, Carol? Media hora. ¿Cuánto tiempo hemos tenido de grabación? Más o menos media hora. Media hora. Bueno, creo que hablé bastante rápido, así que queda bastante claro, ¿verdad?, para todos frente a qué estamos. Es un hito histórico, la reparación de una medicina tradicional antigua que no se conocía. Hay un señor que digamos que inventó o creó, después de dormir una noche en la Gran Pirámide, e inventó un sistema de sanación que le puso que era egipcio, pero bueno, sepan disculpar, yo de Egipto conozco. Los egipcios estudiaron, y esto es lo que yo enseño, a estudiar, a generar un compromiso espiritual, ¿verdad?, y de alta dignidad, pero no a través de la magia, ¿verdad?, sino a través del conocimiento de los campos cuánticos del ser humano. Modificarlos en cuanto y tanto se puedan modificar y en qué porcentajes, pero siempre dando soluciones. Generalmente muchísimas soluciones de reparación, de sanación, no solo de anestesia, como hoy comentaba un caso, ¿verdad?, sino de reparación. Así que les mando un gran abrazo a todos y nos vemos pronto, entonces, en este primer nivel, en donde vamos a entrar de lleno en la teoría y la práctica de lo que los maestros egipcios nos dejaron como legado. Chau, chau. Nos vemos pronto. Mucha suerte.